Muy buenas noches, 20 horas, nos empezamos a conectar para esta charla que vamos a tener en esta oportunidad con el doctor Marcelo García. Vamos a hablar de los adultos mayores, un tema muy importante, preponderante. Muchas gracias para los que ya se están incorporando. Así que, bueno, en contados instantes ya estaremos conectados con Marcelo. Para poder comenzar. Esperando Marcelo, ahí lo tenemos cerquita. Ya creo que ahí aparece en contados segundos. Y acá lo tengo a Marcelo. Hola Marcelo, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo te va, Miguel? Muy bien, un gusto saludarte, un gusto estar con vos y compartir este espacio que vamos a comenzar para charlar un poquito de un tema tan interesante y que le preocupa a mucha gente justamente en una etapa tan difícil de nuestro país y de nuestra ciudad, lógicamente inserto en el país, como es el COVID-19, en los adultos mayores y cómo tratarlos. Pero más allá de lo que significa esta etapa que estamos viviendo, creo que hay un tema que es fundamental y que esto radica desde hace casi toda la vida, o de hace muchos años, no sé si toda la vida, de muchos años, ¿no? Que es el respeto hacia los adultos mayores, o el desprecio a veces también que se le hace por tener una edad avanzada, cuando en realidad en otros países son valorados, son homenajeados, son escuchados por su experiencia, por todo lo que tienen que hacer, sobre todo teniendo en cuenta en esta época que vivimos, en donde la longevidad se ha hecho, gracias a Dios, casi común en muchas personas, y eso hace también que el rendimiento de esas personas se estire mucho más. Entonces pueden trasladar toda esa experiencia, todo eso que vienen acumulando a través de los años, para los demás. Así que bueno, un poco preguntarte qué te parece y cómo ves el tema de la consideración de la gente de tercera edad, de los adultos mayores en nuestro país y especialmente y particularmente en la ciudad, ¿no? Bueno, sinceramente opino lo mismo que vos, es un área un poco descuidada y el hecho de haber aumentado mucho la expectativa de vida, tanto de hombres como mujeres, hace que a los 65 años, cuando ya se los considera para que sean jubilados, todavía hay mucha gente que está con muy buen estado de salud y con mucha lucidez como para encarar proyectos nuevos, ¿no es cierto? De hecho, el hecho de encarar proyectos nuevos y tener visión a futuro hace que también es una forma de poder estar activo, ¿no es cierto? Sinceramente acá en la Argentina medio como que se los deja un poco de lado en ese sentido, y ya se considera que a determinada edad ya no pueden ser productivos para la sociedad, ¿no es cierto? Claro, exactamente. Bueno, y ahora también sumamos a todo esto que estamos hablando, que es el respeto, el tener la consideración de ellos y todo eso, a lo que nos está sucediendo, ¿no? Y que afecta fundamentalmente a la gente de mayor riesgo, que más allá de aquellos que tienen enfermedades de base, que puede ser de cualquier edad, en este caso lo primero que se pensó justamente fue en la persona mayor de 60 o 65 años. Vos tenés a cargo un hogar, un geriátrico, donde tenés mucha gente mayor que está viviendo en ese lugar, y quería saber entonces cómo tomaron en el hogar, cómo hicieron ustedes y cómo seguramente te relacionaste con colegas tuyos que también estarían en la misma problemática. ¿Cómo tomaron el inicio de la pandemia, ¿no? El inicio de pandemia y más cuarentena que se agregaba en nuestro país. ¿Cómo hicieron para llevar adelante todo esto? Mira, yo creo que nosotros tuvimos la posibilidad y la alerta de poder ver un poco qué estaba pasando frente a nosotros tanto en Estados Unidos como en Europa, ¿no es cierto? Nosotros estábamos en enero, febrero acá en la Argentina, viendo que probablemente esta situación les estaba ocurriendo a ellos y los estragos
casos que estaba produciendo, ¿no es cierto? No solamente la población en general, sino fundamentalmente en la población adulta y en la población que tiene comorbilidades, como se dice, aquellos pacientes que tienen diabetes, hipertensión, enfermedades de inmunosupresión, problemas oncológicos. Yo lo recuerdo bien, porque estábamos en pleno verano y veíamos cómo de Wuhan pasaba a Italia, en Italia hizo estragos, de Italia a España. En Italia me acuerdo que agarró un pueblito muy longevo del norte de Italia y creo que diezmó la población. Y empezamos a verlo con preocupación, realmente con preocupación. Creo que hasta los primeros días de marzo nosotros no habíamos tenido ningún caso de coronavirus, que el primer caso fue un caso extranjero, un caso de una persona que vino de Europa, y ese fue el primer caso, el caso 1, ¿no es cierto?, el caso 0, como le dicen en la parte epidemiológica, ¿no es cierto? Eran los primeros días de marzo. Nosotros desde marzo empezamos un poco la inquietud que uno tiene con otros colegas, e incluso, te digo más, con autoridades locales, empezamos a ver que se nos venía la ola, ¿no es cierto? Y esto era una cuestión de tiempo, nada más. Y la preocupación que el foco de mayor problema era en las instituciones geriátricas, porque se considera que el 70% de los fallecidos en Europa, en Italia y en Estados Unidos provenían de instituciones geriátricas. O sea, pacientes de edad adulta avanzada y sumado a las comorbilidades famosas, ¿no es cierto? Entonces, ahí estábamos con mucha preocupación. Acá se lo empezó a tomar un poco así hasta que sí, que no, que las cárceles, por eso se suspendieron las clases, las instituciones geriátricas, los lugares de confinamiento son donde ataca este virus, ¿no es cierto? Y donde produce mayores problemas. Y ahí fue como empezamos a organizarnos un poquito con el hecho de armar grupos de directores de médicos de geriátricos. Si bien yo no soy director de mi geriátrico, yo tengo un médico a cargo, que es director médico, que es el doctor Sergio Brescia, pero un poco me puse a la par de él y empezamos a hacer una red por conocimiento de colegas, algunos conocidos y otros que yo no los conocía por una cuestión etaria, empezar a armar una red de directores médicos de geriátricos, que eran aquellos geriátricos que tenían un médico a cargo, ¿no es cierto? E incluso avanzamos más en algunos geriátricos que por ahí no tenían un médico a cargo, pero que empezamos a conectarnos con los dueños para poder hacer una red y decir, a ver, tu problema va a ser igual que el mío. Así arrancamos con la gente de zona sanitaria para hacer una red y empezar a ver, bueno, a ver, cómo nos paramos ante este problema. Y gracias a Dios avanzamos muy temprano, aunque los primeros casos que tuvimos, que en Bahía Blanca al menos se tuvieron y en la zona, fueron recién después del mes de junio. O sea, hubo 1 o 2 casos de conglomerado muy chicos al principio, pero después hubo casos, muchos más, en la ciudad a partir del mes de junio, julio, donde más o menos ya estábamos organizados y ayornados a la situación. Una cuestión indudablemente muy particular que ha sorprendido a todos, por supuesto, y me imagino la preocupación tal cual lo estás narrando en cuanto a todos aquellos que tenían la responsabilidad de llevar adelante esto y sabiendo que tenían gente de mayor edad, de mayor riesgo y que tenían que protegerla de alguna manera sin tener las herramientas adecuadas, porque también convengamos que esto era nuevo para todos, más allá que muchos decían, estamos con el diario del lunes, porque veíamos lo que pasaba en Europa, pero tampoco nadie sabía decir a ciencia cierta cómo tratar este tema, cómo tratar estos casos y cómo estábamos preparados, en el caso de Bahía Blanca, para tomar todas las medidas necesarias para tratar de proteger de alguna manera. Entonces, ¿cómo se organizaron de alguna manera, más allá de lo que explicaste, de los contactos, de las redes que armaron y todo, particularmente en el tuyo, que es donde más vos podés explicitar cómo fue que te organizaste para tratar de evitar todo este tipo de contagios o esa posibilidad al menos? Mira, en primera instancia, lo primero que tuvimos que empezar a hacer era tener protocolos. Que los protocolos iban cambiando cada 15 días. O sea,
Cuando aprendíamos las respuestas, nos cambiaban las preguntas, porque era así. Primero, ¿cuál era el caso sospechoso? Que eso fue muy crítico. Si el adulto mayor, si era 37 grados y medio más otro síntoma, o solamente 37 grados, si era con tos, si era con fiebre, si era con decaimiento general. Después empezaron a aparecer, bueno, el tema del olfato, el tema de la pérdida del olfato y el gusto. Empezaron a aparecer síntomas que nada que ver con el coronavirus, pero potencialmente podían ser de casos de coronavirus. Entonces, continuamente el protocolo con respecto al diagnóstico primario o al famoso triage que se llama, iba cambiando. Todos los protocolos se hacían cada 15 días. A nosotros nos lo bajaban de las instituciones, que vuelvo a decir, teníamos cierto acompañamiento, por ejemplo el PAMI, que era un caso muy donde tenía el mayor problema, y sobre todo acá zona sanitaria y la municipalidad empezaron a bajar los protocolos, que iban cambiando. Pero después también la gente que estaba en el tema, y se sabía que a veces los abuelos no generan, por ejemplo, la fiebre siempre fue el primer tema, ¿no es cierto? 37,5 de fiebre, caso sospechoso, solo o con algún otro síntoma añadido. Y hay abuelos que no hacen fiebre. Entonces, teníamos que pensar en algún otro síntoma o en muchos casos de abuelos o incluso hasta después la población general asintomáticos y portadores del virus. Entonces, esto se iba aprendiendo de un momento a otro, ¿no es cierto? Nos organizábamos de una forma e iban apareciendo cosas, ¿no es cierto? Nos contuvo, nos sirvió tener la red, informarnos, ver lo que pasaba enfrente siempre nos sirvió, pero bueno, nunca estábamos con la tranquilidad total. Entonces, en primera instancia, cumplir el protocolo. Ahí te puedo hablar de cómo son los protocolos, sobre todo te puedo hablar del mío, de los casos que conozco de otros hogares, pero que la idea era que se cumplimenten todos los hogares así, como era, por ejemplo, el protocolo del personal, ¿no es cierto? Porque el gran problema era el personal de salud. Claro, perdóname, te interrumpo porque Exacto. justamente había dos tipos seguramente de protocolos. El que tenían los abuelos dentro del hogar y el personal que iba y venía, entonces que era, me parece a mí, lo más problemático de tratar, ¿no es cierto? Ese es el talón de Aquiles que tenemos. Yo, en mi opinión personal, gracias a Dios, desde el primer principio de la pandemia, pude lograr de que el personal que trabaja conmigo no trabaje en otra institución, pero muchas veces sí algún contacto familiar directo. Así que cuando empezó la circulación comunitaria ya estábamos con otro problema aparte, porque al principio, por ejemplo, decíamos, bueno, si la enfermera que trabaja con nosotros trabaja en un hospital, habitualmente en un área COVID o no COVID, era el problema de poder llevarlo. Eso era mientras eran así en lugares, en focos determinados. Cuando empezó la circulación comunitaria, ya era imposible controlarlo. Porque, a ver, todo el mundo dice, bueno, sí, que el personal esté en la institución aislado con los abuelos. Acá en Bahía Blanca es imposible lograrlo, ¿no es cierto? Y yo creo que ninguna institución lo ha podido lograr el 100%, porque no solamente es el personal que cuida a los abuelos, es toda la logística que uno tiene que hacer. Los proveedores que van, las autoridades. Yo no le puedo decir al director médico de mi hogar que solamente trabaje conmigo y no trabaje en otro lugar. Entonces, ese era el inconveniente. Pero es imposible porque, por ejemplo, el hogar del anciano tomó una postura realmente buena, que fue la de decirle a su personal que el que estuviera dispuesto se quedara a vivir en el hogar y no saliera. Pero como bien decís vos, no solamente con eso alcanza, porque los proveedores tienen que ingresar de alguna manera para poder proveer la mercadería y para que puedan subsistir dentro del hogar después de tantos meses. Porque también tengamos en cuenta una cosa que es fundamental. La gente que está en los hogares es la que realmente ha cumplido a rajatabla con el aislamiento. Hace 8 meses que no han podido salir, y me imagino que un tiempo quizá menor, o no sé, me lo dirás vos, de poder tener contacto con su familia y de que pudieran visitarlo, ¿no es cierto? O sea, la pregunta principal en este caso es,
Cuando surge todo esto, ustedes se lo tienen que comunicar a los abuelos que, por supuesto, algunos verían televisión y se enteraron y otros viven un poco ajenos. ¿Cómo reaccionó? Primero, la gente que vivía en el hogar, los abuelos, por un lado, cuando ustedes se lo comunicaban, y cómo reaccionaron los familiares cuando también ustedes dispusieron una serie de medidas que lógicamente muchas veces chocaba contra los sentimientos, ¿no? y la posibilidad de poderlos ver. Fue difícil porque nosotros desde el 16 de marzo, antes del inicio de la pandemia, que creo que fue domingo o lunes, decidimos restringir lo que se llaman las visitas, ¿no es cierto? El 19, que creo que fue un jueves o un viernes, ahí empezó la primera fase de la cuarentena, ¿no es cierto? Nosotros tuvimos que explicarle, la gran mayoría de los abuelos que tenemos, gracias a Dios nosotros, están con un estado de lucidez y tienen acceso a todo lo que es la información, que ese es otro problema que también tuvimos que ir dosificando la información. Ahora te voy a explicar por qué, ¿no es cierto? Y ahí tuvimos que hablar con todas las familias. Al principio se tomó como que esto era una cuarentena de 15 días, o como de última, hasta yo lo pensé, la palabra cuarentena son 40 días, ¿no es cierto? Esto fue desde los inicios de la humanidad. Y dijimos, bueno, a lo máximo será 40 días, les explicamos a los abuelos que no podían salir. Nosotros tenemos un régimen muy abierto a los abuelos que están bien, que los familiares van, los visitan, se los llevan por ahí un fin de semana o se lo llevan de un día para otro, los cumpleaños los visitan y hacen los cumpleaños ahí. Los abuelos que están bien, nosotros estamos en un lugar en la aldea romana, hay muchos abuelos que agarran la bicicleta y se van por la aldea a comprar cosas, que esto, que lo otro. Teníamos un abuelo que se tomaba una combi ahí en la ruta y se iba a Cabildo. Entonces tuvimos que acotar todo esto y te soy franco, no salen los abuelos desde el 16 de marzo, salvo contados casos que hemos tenido que derivar por algún estudio de emergencia, porque de hecho las cosas básicas se han suspendido, que ese es otro tema que también tenemos que tener mucho cuidado, porque no podemos dejar de hacer la medicina normal y tradicional, no podemos dejar de hacer los chequeos a los abuelos que tienen determinadas patologías, pero hoy el problema es que si salen de la institución tienen que volver y estar 15 días de aislamiento, 14 días de aislamiento. Gracias a Dios contamos con la parte edilicia donde los podemos hacer, pero el abuelo sale a un estudio o sale a una derivación, porque por ahí no tenemos la complejidad y tiene que ser derivado a un hospital. Se recupera y tiene que volver. Les exigimos un testeo negativo, que tampoco nos da el 100% de seguridad, porque ya ha habido casos y casos de hogares que han tenido problemas con coronavirus, han venido de hospitales con testeos negativos y han llevado el coronavirus al hogar, ¿no es cierto? Entonces, y después el tema de aislamiento. Y ahí está otro tema, el tema de aislamiento para los abuelos, ¿no es cierto? Primero tenerlos 14 días en una habitación donde solamente entra el personal de salud identificado, porque no todo el personal de salud del turno, sino uno solo que le lleva el desayuno, le lleva la merienda, lo higieniza con todas las normas de bioseguridad, ¿no es cierto? Barbijo, máscara, camisolín, guantes, todas las medidas sanitarias, y la verdad que es una situación que tira abajo a cualquiera. Y el hecho de tener también la contención psicológica desde el punto de vista de los servicios de asistente social o de psicología. En ese caso, el Instituto de PAMI a nosotros nos ha ayudado. En ese caso se han hecho todo lo que se usa hoy, la tecnología, videollamadas, todo, pero no es lo mismo, no es lo mismo. Porque no es lo mismo. Como vos decís, justamente, hay un tema que es terrible, que es la parte afectiva. Y esta pandemia, en lo que más ha pegado, en general, a todos nos ha pegado de esa manera, imagino que a la gente de mayor edad, con más razón, fue la parte afectiva, la parte de contención familiar, la parte del abrazo, del acercamiento, la palabra. Bueno, era luchar contra todo eso, más la posibilidad de que no se contagiaran. Exacto. Nosotros tuvimos que convertir a los hogares geriátricos, que son instituciones que no dejan de ser más que una casa con ciertas comodidades,
con las comodidades habituales de una propiedad, con lugares específicos de uso común, los famosos Zoom, los comedores y todo eso, lo hemos tenido que convertir prácticamente en centros de virología, porque el personal está vestido como que fuera un personal de un centro de virología, ¿no es cierto? Y los abuelos al principio, hasta cierto temor tenían de que la persona, la asistente, la enfermera, que todos los días era la relación común, el abrazo, el darse una mano, todo, hoy se ha cortado todo eso, ¿no es cierto? Que te tengan que servir una persona que está con barbijo o con barbijo, con máscara, con camisolín, con guantes, que no te puede tocar. En su momento teníamos, que lo hemos hecho, las visitas cortadas, y cuando hemos habilitado algún tipo de visitas hemos tenido que armar determinados módulos que se han visto, algunos con esos. Nosotros hemos armado unos cubículos porque tenemos lugar donde entraba el familiar con todas las medidas de bioseguridad y lo veía el abuelo a través de una mampara, pero no podía tener un contacto, ¿no es cierto? Y muchos me decían, a mí el contacto que yo tengo con mi papá, con mi mamá, que no habla, no me habla, pero por lo menos le daba un abrazo, no lo pueden tener. Hoy el contacto físico se suspendió desde ese momento, ¿no es cierto? Ese es el tema, ¿no es cierto? Así que es complicado. Es complicado. Y tengo una consulta, las políticas sanitarias, además de las que ustedes tomaron de manera quizá unilateral, cada uno desde el hogar que le correspondía trataba de tomar las mejores medidas, ¿no? El Estado, en este caso sería el Estado municipal, ¿le bajó algún tipo de política sanitaria? ¿Ustedes recibieron algún tipo de instructivo como para poder llevar adelante en cada uno de los lugares un instructivo que sea específico para lo que ustedes hacían, ¿no? Yo te soy franco, en un primer momento ya te digo, el manejo de la parte geriátrica en la parte privada fundamentalmente, a nosotros nuestro ente regulador es región sanitaria, ¿no es cierto? Porque es el que hace todo lo que son las habilitaciones desde La Plata, todas las habilitaciones y toda la regulación en el marco de lo que es la ley de habilitaciones de geriátricos. La municipalidad tiene poder de auditoría o de gestión o de contralor, pero en muchos casos no lo hace no sé, será por falta de personal o no, pero en realidad la mayor responsabilidad es de zona sanitaria. Yo personalmente, la verdad que no puedo decir nada, he tenido acceso a las dos ramas, ¿no es cierto? Yo he tenido contacto con la gente de epidemiología de la municipalidad, con el secretario de salud de la municipalidad, como también he tenido contacto con la delegación sanitaria, con el jefe de la delegación sanitaria. Yo personalmente, un grupo de gente que por ahí, por ser médico, hemos tenido contacto. Yo no sé si todos los lugares, hablo en mi persona. La idea de la red que hicimos con 20 y pico, 30 médicos directores de geriátrico, era eso, era tratar de, entre todos, poder tener una voz cantante para decir, bueno, ir a hablar a algún representante, y en un principio de la pandemia se hicieron reuniones en zona sanitaria con gente de la municipalidad y se fueron bajando determinadas acciones a realizar. Lo que pasa es que después se les quemó, se les vino el mundo encima. Yo también lo reconozco. Cuando empezó la circulación comunitaria, esto ya fue un caos, ¿no es cierto? Entonces, lo que teníamos 5 o 10 casos por semana, pasamos a tener hoy, ya superamos la barrera de los 6.000. Y en realidad esos son 6.000 testeados positivos. Se considera que hay un 10% más sí, vos me estás de la hablando cantidad. en general. Vos me estás hablando en la ciudad en general. En general, claro. En general. Ahora, perdóname, desde el Estado, sí, ya sea provincial o municipal, yo a veces hablo del municipal, yo te entiendo perfectamente que vos me decís que ustedes, el ente que los rige, pertenece más a la provincia que al municipio, pero el municipio seguramente tiene un sector que se dedica a los geriátricos en la tercera edad. Desde allí, desconozco ¿algún tipo de acompañamiento que los ha ayudado a ustedes a sobrellevar esta situación? El acompañamiento fue, en mi caso, yo no sé si hay otros que se han sentido por ahí más no acompañados, el acompañamiento fue en la entrega de los protocolos, con este grupo, que dentro del grupo tenemos gente
la municipalidad y gente de zona sanitaria, que en cuanto a algún geriátrico o algún director de geriátrico tenía algún problema, nos ayudaban. Pero ellos nos pueden ayudar, por ejemplo, a ver, ¿en qué nos han ayudado? Cuando, por ejemplo, al principio nosotros decíamos, bueno, si nosotros tenemos un caso sospechoso, ¿podemos evitar de que al abuelo que esté en condiciones clínicas razonables tener que llamar a una ambulancia, derivarlo al hospital donde le generamos a un hospital un problema de salud importante y de ocupación de cama solamente para que lo testen y si es negativo volverá otra vez al hogar? Entonces ahí empezamos a tratar de que los entes reguladores nos ayuden un poco en lo que son las derivaciones o en el tratar de llamar a los hospitales para conseguirnos algunas camas. Algunos geriátricos se han quejado de ese tema de que en los hospitales, que de hecho hasta el día de hoy la gente común les cuesta que la ambulancia lo interne o no lo interne, o el hospital lo acepte o no lo acepte. Yo, gracias a Dios, no he tenido ese problema, conozco casos que sí, pero no ha habido una política clara y bien aceitada, pero yo no he hecho culpas a nadie, creo que fue porque íbamos aprendiendo al paso y se nos iban quemando los papeles continuamente, ¿no es cierto? Y convengamos que el sistema de salud, desde añares en nuestro país, no está aceitado, no está aceitado. Y una pandemia muestra todas las miserias, desde las miserias humanas hasta las miserias económicas, de salud, política, todo lo que vos quieras. Así que tratamos de solucionar cómo podemos la situación. Y el otro tema es... Un poco se quemaron los papeles y es lógico también por la situación y por todo lo que se llevaba a cabo en cuanto a algo que venía que era desconocido y que no se sabía cómo tratarlo y que se iba cambiando permanentemente y que se contradecían los protocolos, eso desde ya. Ahora, y esto te lo pregunto más que como dueño de un geriátrico, como médico, ¿no crees que se ha fallado en tratar de lograr que todo se concentrara en los nosocomios, es decir, en los hospitales, en los sanatorios, y que no se haya aislado, teniendo la gran ventaja de haber visto lo que pasó en otros países del mundo, en Europa, en Estados Unidos, en distintos lugares, de aislar lo que es la enfermedad en sí en otros sectores, en otros lugares, para evitar que ocurriera esto, que es el colapso de cada hospital y el bloqueo de todo el resto de las patologías que uno normalmente atiende en un hospital? Mira, yo creo que acá se incurrió en varios... A ver, con el diario del lunes todos somos inteligentes y podemos ver los errores que se cometieron, pero yo creo que acá, primero, en el mes de marzo, la primera política que tuvo que empezar a tomar zona sanitaria, de esto me consta, fue empezar a reconocer los geriátricos que había en la ciudad. Que off the record se sabe que hay un porcentaje con habilitación, donde le figura a ellos un listado, y un porcentaje muy grande que no tienen habilitación de ningún tipo, no se sabe, son casas de familia donde hay abuelos. A ver, yo no critico eso porque yo creo que el problema los tienen. El mismo problema vamos a tener los que estamos habilitados con regla, con todo, al que no lo tenga. Por eso es que la idea de este grupo, que de hecho una ley de emergencia sanitaria que se hizo en el mes de marzo, se instó a que en este caso el Ministerio de Salud haga un relevamiento de todos los hogares geriátricos, no exigiéndoles lo que son la habilitación entre sí, sino por lo menos exigirles a los que no tenían habilitación o habilitación en curso, que me consta que hay hogares geriátricos que tienen habilitaciones en curso que han superado ya los 3-4 años, pero claro, todo se maneja desde La Plata. Entonces, te imaginás, explotó, ¿y quién se va a ocupar este año de apurarte una habilitación? Nadie, ¿no es cierto? La ley es bastante complicada. Hago un paréntesis en esto porque es muy importante lo que estás diciendo. O sea, la habilitación proviene desde La Plata, porque es una habilitación provincial. Ahora, en el ámbito de nuestra ciudad, la municipalidad no tiene ningún tipo de injerencia, o sea, lo que está ocurriendo en el ámbito de su territorio, donde tenemos por ahí hogares debidamente habilitados. Algunos porque están en trámite, que me parece una barbaridad que tarde 3 o 4 años una tramitación, es una locura.
y otros porque quizás capaz que nunca se decidieron o nunca se propusieron hacerla. En el caso ese, donde sabemos que a veces tenés abuelos que están hacinados, que no están en lugares que tienen los recursos, que no tienen ni siquiera el espacio conveniente para poder tenerlo, ¿no? El municipio no ejerce ningún tipo de contralor, de inspección, para saber si eso está ocurriendo o no, le corresponde, no le corresponde, debería corresponderle hacerlo en beneficio y en protección a sus propios ciudadanos. ¿Cómo es el tema? Explícamelo y de paso dame tu opinión. Yo te aclaro cómo es. Fiscalización sanitaria, que depende de la provincia de Buenos Aires, es la que fiscaliza hospitales, geriátricos, clínicas, consultorios y todo eso. El municipio puede tener un área de fiscalización que dentro de toda la ley se le habilita al municipio a tener algún tipo de fiscalización, pero no creo, no me consta, nunca han venido, una sola vez vinieron acompañados de gente de zona sanitaria, pero no tengo muy claro si existe una oficina de que sea fiscalizadora de hogares geriátricos. Siempre lo hacen en correlación con lo que es región sanitaria, ¿no es cierto? Es un tema crítico de todas las administraciones, no echemos culpa ni ahora, ni a las anteriores, ni a las anteriores. Para saber, porque uno, a lo mejor hay cosas que se pueden mejorar y hay cosas que, bueno, son así y que a lo mejor está bien que sean así, ¿no? Yo creo que esto debería ser así. La municipalidad debería tener un lugar donde fiscalice en su ejido municipal, porque zona sanitaria, como bien dice, es la región sanitaria. No tiene personal para poder ir a Pedro Luro, a Buratovich, a Tres Arroyos, a Coronel Suárez, a Punta Alta. Entonces, no existe para controlar toda la zona sanitaria. Y creo que cada municipio debería tener su fiscalización propia. De hecho, nosotros y en los hogares habilitados tenemos también la fiscalización de lo que es el Instituto Jubilado de PAMI, ¿no es cierto? Claro. Ese es el tema, ¿no es cierto? Ahí tenemos nosotros todo lo que es la fiscalización, porque a nosotros anualmente PAMI nos hace 3 o 4 fiscalizaciones, ¿no es cierto? Pero eso los hogares que tienen un convenio con PAMI. Seguro. ¿Entendés? Y después vos me hablabas de que en algunos casos ustedes hicieron testeos con aquellos que era requerido. Vos sabés que te escucho mal. Yo te escucho bajo. ¿Me escuchás en este momento? ¿Me escuchás bien? ¿Me estás escuchando bajo? Ahora sí. ¿Ahora bien? Bueno. Te decía, se cortó. A ver, vamos a intentar nuevamente. Qué lástima porque veníamos bien. A ver, les pido un segundito. Y ya inmediatamente nos volvemos a conectar. Pensé que cuando dijo que no se escuchaba, algo tocó, me dio la sensación. A ver ahí. A ver si lo tenemos enseguida, Marcelo, nuevamente. Ahí me parece que aparece. ¿Estás ahí, Marcelo? Ahora sí. Ahí está. Volvió. Ahora sí. Gracias a Dios. Bueno, nos supera la tecnología. La tecnología te puede. Bueno, te decía que con respecto a los testeos que vos me comentaste que tuvieron que hacer y fundamentalmente también al tema de todo lo que ustedes necesitaban. Los testeos son costosos, porque ya los que alguna vez tuvimos que intentar hacer algunos por requerimientos o por lo que sea, sabemos que son costosos. Todo eso, la erogación les correspondía a ustedes o recibieron, por ejemplo, de algún lugar una ayuda, algo como para poder hacerlos y para asegurarse de que todos estuvieran en perfecto estado. Mira, el testeo de lo que se llama PCR, la mayoría, no fue mi caso, pero cuento un poco cómo fue en los hogares que tuvieron algún problema. Se hacían en los hospitales y muchos a cargo de los geriátricos, en este caso los privados, muchos a cargo de los geriátricos, hablaban con los familiares, con alguna cobertura social que en principio eran muy reticentes en autorizarlos, después lo fueron autorizando, pero la mayoría de las veces no, el testeo de PCR era de cada lugar propio individual o a cargo de cada hospital
con su cobertura social o lo que apoyaba la municipalidad. En un momento yo tuve un apoyo de la municipalidad en un tema de kit de testeos, pero de anticuerpos, ¿no es cierto? Que nos dieron un kit con la posibilidad de la devolución posterior, era para testear sobre todo al personal, que nosotros lo hicimos ya en dos periodos, donde nosotros hicimos el testeo de si habían pasado la enfermedad, lo que se llama el anticuerpo. La inmunoglobulina G y la inmunoglobulina M. Es un testeo sencillo que se pincha el dedo y a través de una gotita de sangre lo único que te dice es si estuviste en contacto con el virus, que habitualmente tiene que ser pasado unos días, ¿no es cierto? Nosotros lo hicimos con el personal ya en dos posibilidades porque queríamos saber dónde estábamos parados, ¿no es cierto? No lo hicimos con los abuelos, lo hicimos con el personal, pero no PCR, y no testeo de inmunoglobulinas. Sí. Hasta ahora el personal que estuvo con nosotros no estuvo en contacto con el virus por lo que dicen esos testeos. Pero después ahí está lo que es el falso positivo, el falso negativo, la cantidad de anticuerpos que uno puede desarrollar o no, donde esos testeos no son normales. De hecho he escuchado casos de que han sido testeos negativos en los hospitales cuando iban al hogar, los tenían aislados, empezaban con algún síntoma, los testeaban y daban positivo en el hogar. Entonces, el tema del testeo es un arma, pero no es 100% de efectividad, ¿no es cierto? No, sin duda. Y te comento un poco para proyectarnos, ¿no? A lo que uno espera, y Dios quiera que podamos salir de esto, ¿no? ¿Cómo ya están pensando en cómo volver a la, entre comillas, normalidad cuando empiecen a bajar los casos? Porque te pregunto, ¿hubo circulación comunitaria del virus en los hogares? Mirá, yo tengo entendido, no tengo una estadística porque no tengo los números de zona sanitaria, pero se calcula, por lo que uno sabe, que en Bahía Blanca han superado ya los 20 geriátricos, habilitados o no, que han tenido, o más, que han tenido problemas de casos de coronavirus, geriátricos que la gran mayoría han cumplido con las normas de bioseguridad. Por eso no es echar una culpa al que esté o no habilitado, Eso yo quiero dejarlo bien en claro, porque creo que yo he tenido contacto con gentes de geriátricos no habilitados y que han tenido un compromiso importante, pero que no pueden lograr una habilitación por una cuestión edilicia. Ahí ya están en algo que saben que nunca lo van a poder lograr. Te digo, una casa grande de años, donde no tenga la cantidad de baños o no tenga las entradas y salidas con las normativas de emergencia, o que no puedan ediliciamente, que a veces ese es el mayor problema, ¿no es cierto? O algunos, que no tienen el personal como lo tienen que... en esto todos sabemos, personal que no está normalmente aceptado o en blanco, como quien se dice, que a veces el costo-beneficio no se puede tener personal en blanco, porque la habilitación es muy exigente. Tenés que tener director médico, enfermeros profesionales, enfermeros auxiliares y asistentes geriátricos. Tanta cantidad por turno y por cantidad de abuelos. La normativa edilicia es súper exigente, que de hecho nosotros 2 veces por año, PAMI, nos mandan 2 arquitectos para ir a controlar cómo está el edificio. Lo de bomberos, residuos patogénicos, la habilitación municipal por el tema de los planos y todo eso, es muy exigente, lo que es lograr una habilitación. En algunos lugares es imposible, ¿no es cierto? Pero de hecho sabemos que en Bahía Blanca se considera que hay más de 200 y pico de geriátricos. Una barbaridad. ¿Y de eso cuánto considerás en porcentaje que están debidamente habilitados? Un 10%. Gravísimo. Lo que me estás diciendo realmente es gravísimo, ¿no? Porque me imagino que... no tengo los números acá, pero los números habilitados, y después hay muchos en vías de habilitación, ¿no es cierto? Pero no debe superar el 20%, Eso es un dato que lo tiene que tener, obviamente, zona sanitaria. Sí,
Me imagino que sí, porque cuando digo, ¿no? Qué situación complicada cuando uno lleva a un ser querido, lamentablemente que tiene que recurrir a un hogar porque no lo puede tener en su casa por distintos motivos. ¿Cómo haces? Tenés que decirle, me muestra la habilitación, uno lo que hace bueno, es a ver, verificar. yo siempre digo algo, la atención geriátrica puede ser excelente desde lo humano en un lugar no habilitado, eso lo reconozco, ¿eh? Porque el hecho de tener una habilitación tampoco te da la seguridad de que, viste, vos vas a estar súper conforme con pero por lo menos tenés un respaldo legal, ¿no es cierto? Pero es cierto, es también una situación que el familiar debería, entre comillas, decir por lo menos, bueno, a ver, ¿contás con un director médico? ¿Contás con un servicio de emergencia que si vos llamás, tenés una enfermera por lo menos una vez por turno o una enfermera gerenciadora que si el abuelo tiene un síntoma pueda llamar a la enfermera o pueda llamar al médico? ¿Contás con residuos patogénicos? Porque eso te lo exigen y todo eso es costo. Todo eso es costo, ¿no es cierto? ¿Tenés una habilitación de bomberos? Por ejemplo, en una casa que por ahí hay abuelos que tienen en escalera, en planta alta. Tenemos Entonces, muchos casos que han ocurrido, ¿no? De geriátricos se han muchísimo, quemado y no pero han tenido muchísimo. ninguna salida. Yo creo que ese es un área que no para ser fiscalizador per se y ser policía, sino para ayudar, contener también a los dueños que muchos intentan lograr o flexibilizar lo que son a veces las normativas de habilitación. Por eso la ley de emergencia sanitaria propuso que los hogares no habilitados se acerquen a zona sanitaria, den los datos, den el nombre del director médico, den el nombre del servicio de emergencia que tienen, den el nombre de algún personal idóneo que trabajen y por un año, que creo que se va a prolongar, no va a haber una fiscalización con respecto a lo edilicio, pero porque estamos en la emergencia sanitaria. Sí, sí, Después vamos a ver cómo sigue. Después vamos a ver cómo sigue. Claro. Vos hablabas en un momento con muchísima razón, que decís, bueno, los hogares no son más que una casa, una casona con varias habitaciones, con normalmente una extensión, digamos, apropiada como para contener a varias personas, ¿no? ¿Cómo se hace o cómo hicieron, teniendo un sistema de salud colapsado, como nos ha ocurrido aquí en Bahía Blanca, para atender o qué pudieron ofrecer algunos hogares en casos de problemas, ¿no? De salud? O sea, ¿había alguna posibilidad? Nosotros, y conozco otros casos, tratamos de evitar la derivación de patologías banales, ¿no es cierto? Las tratábamos en el lugar. Nosotros tenemos una categoría 2 que nos permite colocarle un suero, colocarle una sonda nasogástrica, colocarle una sonda vesical cuando el paciente lo requiere. Hay hogares que no lo tienen eso y que ante un cuadro que el médico clínico considera que debe ser derivado a una institución, tiene que pedir la derivación. Por ejemplo, hoy un caso de un abuelo que tenga una insuficiencia respiratoria, la oxigenoterapia. Nosotros contamos con oxigenoterapia, concentradores de oxígeno, que es lo que se utiliza hoy muy comúnmente en casos puntuales, pero tampoco tenemos la oxigenación de un hospital, ¿no es cierto?, una red de oxígeno, ¿no es cierto? Entonces, cuando se nos complica un poco y cuando la oximetría baja mucho, tenemos que a veces solicitar la derivación. Y hoy, a último momento, los casos que han tenido COVID positivo leves han quedado en los hogares geriátricos. Aquellos que han podido aislar en el hogar geriátrico los abuelos, los leves se han quedado ahí. Para todo eso tenés que tener una estructura. Yo he conocido casos de hogares geriátricos de 30 abuelos donde 25 dieron positivo. Entonces, positivos leves. Entonces, ¿a quién tenías que aislar? A los 5 negativos. A esos los aislabas y a los otros seguían en contacto, pero no es normal que un hogar geriátrico tenga un abuelo con un COVID positivo, ¿no es cierto? Lo mantienen con el síntoma leve, le controlan la fiebre, la saturación de oxígeno, la hidratación, el que puede. ¿Te imaginas que hay otros que no lo pueden hacer? Yo creo que falló un poco
también viendo el diario del lunes, estos famosos UCMA, que eran los centros estos de derivación que se armaron a último momento. De hecho, a nosotros nos solicitaron si podíamos en nuestro lugar armar uno, pero yo tengo 35 abuelos, dejé habitaciones de aislamiento para los míos, no tenía ediliciamente el lugar para poder armar uno. Yo creo que se tendría que haber pensado en armar, ahora ya se ha hecho algo, a último momento, ¿no es cierto? UCMAS, o sea, centros de derivación de abuelos de baja complejidad, para poder tenerlos ahí y no tener que llevarlos a una sala hospitalaria, ¿no es cierto? Como se pensaba antes que iban a ser los casos leves de COVID de la población en general, que se usaron poco, acá en Bahía Blanca se usaron poco, de hecho estaba el DAO, que esto, que el otro, después no se usó, se tendría que haber todavía armado con el correr del tiempo esta situación, que de hecho sé que reconozco que ahora hay algún que otro lugar u hogares que han ofrecido un área de 8 o 10 camas para poder tener algún abuelo aislado que no tenga que ir a un centro hospitalario. Sí, yo creo que esos lugares no se usaron porque desde un principio no se programó y no se hizo un diagrama de cómo trabajarlo todo eso, ¿no? Porque en definitiva esto se podría haber hecho sin ningún tipo de problema. Esto lo digo con total autoridad porque yo le ofrecí al municipio un desarrollo de un programa justamente para evitar el colapso de los hospitales. Bueno, lamentablemente no fui atendido, lo hablé directamente con el intendente me dijo que me iban a llamar porque tenía un desarrollo que a mi modesto modo de ver estaba bastante bien programado para evitar el colapso en hospitales y bueno, lamentablemente no se hizo y ahora los ponchazos, como bien decís vos, se está recurriendo a cosas que en definitiva se van inventando sobre la marcha, ¿no? Y quiero, como nos va quedando cada vez, la verdad que re entretenida la charla porque nos has nutrido de un montón de cosas que uno no conoce y que realmente a veces al que no le pasa está muy lejos de saber cómo se está trabajando y cómo se realizan las cuestiones estas de los cuidados en los hogares. Y te quería preguntar fundamentalmente, en el caso de ustedes, ¿no? Por ejemplo, los familiares, ¿están pudiendo ver a sus afectos cuando los van a visitar o tienen prohibida la visita? ¿Cómo no, nosotros, de acuerdo a cómo fue evolucionando la pandemia, nosotros ahora, ya te digo, porque tenemos la posibilidad de edilicia, tenemos lugar donde los pueden ver a través de su habitación, ¿no es cierto? Porque tenemos circulación todo periférica, o en las que no tienen la circulación periférica tenemos módulos donde los pueden visitar, pero restringido, con turno, no más de 20 minutos, no teniendo acceso carnal, como quien lo dice, ¿no es cierto? Y de esta forma. Muchos abuelos lo toman bien, muchos abuelos no les gusta. Los familiares me dicen, estuve 10 minutos y me tuve que ir porque ya no me hablaba más. Y pasa eso. Sí, seguro. Y a muchos familiares realmente no les sirve. Hemos aprovechado toda la tecnología para videollamadas, el Zoom, todo lo que vos quieras, el entretenimiento que les hacemos los abuelos con la gente de psicopedagogía, la terapista ocupacional y todo eso, es a través de videollamada o a través del panel que tenemos que va ahora empezamos con la terapista ocupacional que va aislada de los abuelos, pero en el Zoom que tenemos les hace hacer ejercicio. Pero es una situación que todavía no es normal y creo que no va a ser normal por mucho tiempo. ¿Por qué? Un tema que me gustaría tocar es el tema vacunación. Eso te iba a preguntar ahora porque creo que es un tema que nos tiene en vilo a todos los argentinos fundamentalmente y sabemos perfectamente que son los abuelos quizá a los primeros que quisieran vacunar para evitar que se contagien. Contame un poquito, de acuerdo a tu experiencia, ¿qué opinás del tema vacunación? Mira, experiencia no tiene nadie en todo esto. No, experiencia médica me refiero. Claro. Acá todos con esta vacuna famosa, esta o varias, ¿no? Porque claro, se habla mucho acá en la Argentina de la vacuna rusa, pero hay aproximadamente 12 vacunas en desarrollo en distintos lugares del mundo. Algunas vamos a tener acceso, otras no. Creo que la política sanitaria, independientemente de los colores políticos, no está mal adelantarse un poquito a ver qué pasa con esta vacuna que tiene la rusa más desarrollo que dicen ellos. Nosotros no lo conocemos todavía, ni lo sabemos,
las organizaciones mundiales que autorizan todo esto tampoco lo tienen, ¿no es cierto? Hasta Y lo ahora, mismo por con lo que dice Marcelo, la vacuna ha inoculado 74 personas, con lo cual vos sabés perfectamente que la fase 3 no está cumplida porque para una vacuna se necesitan muchísimas más personas, ¿no? Mira, hoy un artículo que yo vi calentito, hoy nuevo, de ayer o antes de ayer, dicen que tienen un montón más cantidad, pero bueno, la información es muy retrasada y hoy tenés que ver si son fake news o no, cada uno tiene que verlo, ¿no es cierto? Yo me guío por lo que son los entes contralores de nosotros, ¿no es cierto? El ANMAT hasta ahora no tiene nada autorizado. Esto de la vacuna rusa no es tan, porque hay vacunas que son, a ver, una vacunación normalmente es por virus atenuados o por virus muertos. Estas nuevas vacunas, nueva generación de vacunas, que son adenovirus, ¿no es cierto? Que son en realidad vacunas que lo que llevan a la célula, le llevan restos del virus, ¿no es cierto? En este caso puede ser un ARN o restos del virus para que nuestra célula desarrolle el anticuerpo, ¿no es cierto? Yo acá no me pongo ni en pro vacuna ni en contra de las vacunas, porque esto hay que ser muy cauteloso, ¿no es cierto? Yo creo que los grupos mayores de riesgo, personal de salud, mayores de 60, 65 años con comorbilidades, por ejemplo, los policías, la gente que está más en la trinchera, son los primeros que se tenían que vacunar. La vacuna no va a ser, por lo que dicen hasta ahora, obligatoria. Entonces, como política de salud, si no está dentro de un plan de vacunación, que no es obligatorio, vi una encuesta de ayer o antes de ayer, hay una grieta. La mitad de la gente se la quiere poner, la mitad de la gente no se la quiere poner. Entonces, ¿de qué me sirve? La información. ¿De qué me sirve vacunar un 50% si tengo el otro 50% que no quiere? Se considera que mínimo para poder controlar la pandemia, porque no es que con esto la vacuna va a suspender el coronavirus y no va a existir más. No, lo que va a dejar de ser una pandemia, va a dejar de ser una epidemia, o va a ser una epidemia o va a ser una enfermedad estacional controlada como es la gripe común, ponele, ¿no es cierto? De hecho, ya se sabe, ojalá no nos llegue, que hay otras cepas de coronavirus que ya han mutado. Hoy vi un artículo que en Dinamarca van a sacrificar más de 7 millones de bisones porque tienen una cepa de coronavirus que es nueva y es potencialmente agresiva al ser humano. Por lo tanto, la vacuna esta no va a servir para esa cepa. Entonces, esto es un continuo andar y no andar. ¿Qué haría yo? El virus va mutando momento a momento porque según dicen algunos médicos que ellos creen, porque tampoco tenemos la certeza, de que el virus en la Argentina ha mutado para bien porque ha sido más benigno que en otros países. Es probable porque si vos ves la cantidad de infectados que ya superan casi 1.100.000, 1.200.000 y porcentualmente ves que hubo 35.000 fallecidos, son 35.000 familias que están con un familiar perdido, pero convengamos que bajó mucho lo que es la mortalidad por otras patologías, por la gripe estacional, por el propio confinamiento y que la gente adulta se muere por esta patología y mi duda siempre es, ¿se murió de coronavirus o con coronavirus? Claro. Esa es la duda existencial que vamos a tener todos, siempre, ¿no es cierto? Pero bueno, tampoco uno quiere ser alarmista ni mucho menos. Yo creo que la vacuna cuando venga, los grupos de riesgo se la van a tener que colocar. Los grupos de salud se la van a tener que colocar. De hecho, incluso decían que hasta los que ya han tenido coronavirus van a tener que tener la vacuna para poder desarrollar una buena carga viral. Lo que pasa es que hoy estamos ante algo que nadie te va a poder dar. Te van a hacer firmar un consentimiento informado. De hecho, a los laboratorios ya legalmente los están eximiendo de potenciales juicios que lo va a compartir con el Estado. Pero bueno, todas estas cosas son el día a día, ¿no es cierto? No, por eso estoy... Perdóname, es una confusión tan grande que hasta hay recursos de amparo presentados. Ahora, te hago una pregunta, vos como médico, para hacer una comparativa, ¿no?, de lo que fue la vacuna contra la gripe A H1N1, que de la manera en que se desarrolló y cómo llegó a nuestro país,
con supuestamente ya con pruebas hechas, con una fase totalmente completa. Claro. ¿Cómo fue? A ver. No, acá no, acá se actuó rápido. Yo aclaro y quiero que la gente lo sepa, por más que haya dinero para fomentar la formación de una vacuna, el dinero no sirve. Acá lo que se necesita son tiempos. Entonces, vos podés poner mucha tecnología y mucha plata en desarrollo de la vacuna, pero si vos no tenés los años que se necesitan para saber que una vacuna es buena, regular o mala, son años. Llevamos meses, llevamos con una fase 3 de todas las vacunas que ninguna tiene hasta ahora cantidad de gente, como decías vos, yo creo que algunas un poquito más avanzadas que otras, pero los efectos a largo plazo nadie lo sabe. Pero ante la emergencia, ¿qué haría una persona? Si yo tengo un abuelo con comorbilidades, con mayor de 65 años, ¿qué hago? ¿Lo vacuno o no lo vacuno? Ante la posibilidad de un efecto adverso de acá a 2, 4, 6, 8, 10 años. Bueno, ahí va a existir el consentimiento informado, donde el familiar o el abuelo que esté lúcido, o el personal de salud que autorice, o el familiar que autorice, va a tener que firmar su consentimiento. Porque yo hoy tengo la papa caliente, ¿qué hago? No lo voy a vacunar. Y si se agarra entonces el coronavirus, puede tener a veces peor. Hay un precepto en medicina que es muy lógico que dice, primum non nocere, o sea, primero no hay que dañar. Entonces, yo no puedo dar un tratamiento si no sé el beneficio que va a tener el tratamiento, ¿no es cierto? Para eso se necesita tiempo. Pero estamos en una emergencia sanitaria mundial. Entonces, ahí es cuestión de decir, bueno, cada uno desarrollará su decisión, ¿cierto? No, seguro, sin duda, y es muy difícil. Pero bueno, para ir cerrando, porque ya nos queda muy poquito tiempo, y para cerrarla de la mejor manera, yo te quiero agradecer porque te ofrecí en su momento hacer un programa con los geriátricos y vos te pusiste un poco a disposición y nos ofreciste tu hogar como para de alguna manera alegrar a los abuelos a través de un... Lo tomo en cuenta y lo tengo todavía en carpeta y lo vamos a hacer, Para alegrarlo un poco con una serenata, algo que tengamos el distanciamiento, que los abuelos puedan ver detrás de un vidrio, pero de alguna manera levantarles el ánimo y divertirlos por un ratito. Así que mirá, eso lo agradezco mucho. Lo tomo en cuenta porque de hecho eso lo podemos hacer ediliciamente, cuento con la posibilidad de hacerlo. De hecho, nosotros los fines de semana con los abuelos, tengo un abuelo que toca la guitarra y canta, los sacamos al patio y algún día te voy a mandar algún video para que veas, porque eso les abre el corazón, les estimula. Y aparte, el hecho de estar bien, el hecho de salir a tomar sol estimula las endorfinas, el hecho del sol estimula la formación de vitamina D y los abuelos tienen que tener todo eso. Nosotros preventivamente también estamos haciendo un trabajo de darle a los abuelos vitamina D, porque al estar mucho adentro no desarrollan buena vitamina D y la vitamina D los predispone a estar más fuertes para lo que es el coronavirus. Hay muchas cosas que se pueden hacer, pero bueno, siempre manteniendo la distancia social, que son los protocolos que estamos obligados a rajatabla y que lo vamos a seguir lamentablemente por mucho tiempo, porque creo que esto en nuestras instituciones, independientemente de este tipo de vacuna o no, esto se va a prolongar por mucho tiempo. Marcelo, me queda nada más que decirte que muchísimas gracias por participar, por estar, por prestarte a todo esto que realmente creo que es de gran interés para la gente, se va a replicar seguramente en otras redes sociales. Agradecerle a la gente que también se tomó esta hora para poder escuchar atentamente todo lo que decías. Y bueno, muchas gracias y decirte, te lo recuerdo, que mañana y a todos los que están presentes a las 20 horas, también en Todos por Bahía, en el vivo, vamos a tratar un tema que lo va a hacer Viviana Dilke de Todos por Bahía justamente, que se trata de salud mental, un tema realmente también muy importante. Muy importante. Así que gracias infinitas, Marcelo, por dedicarte a esto, muy interesante, realmente se nos pasó la hora volando y desde ya muchísimas gracias a toda la gente que se ha unido a nosotros. Esperemos que en una próxima charla podamos tener buenas noticias.
Espero que sí, por supuesto, y lo vamos a hacer. Gracias. Ha sido un gusto. No, por favor, agradecido. Gracias.